Buen día, República. Espero te encuentres bien ya en este día jueves 11 de enero del año 2024. Bueno, comenzando este programa con un tema enorme, el Estado fallido. El Estado fallido que tiene, bueno, muchas causas. Malas administraciones, malos conceptos de democracia, pésimos conceptos de Estado de Derecho, mala legislación, inclusive. Voy a bajar un poquito esta luz, que quizá distrae un poco. Vamos a ponerlo así. Hay un montón de factores, pero hay un factor que podemos decir es el incidente, y no incidente en tanto a episodios, sino en cuanto a que incide, es repercutiente, es fuertemente agresivo e impone un status quo político dentro de nuestros estados. Me estoy refiriendo al crimen organizado desde el narcotráfico. Pero el crimen organizado desde el narcotráfico no lo podemos agotar en el concepto de una organización criminal vinculada tan solo a la producción y a la venta de drogas. Ha tomado otros aspectos, ha tomado aspectos políticos desde hace mucho tiempo atrás. Hay interesantísimos trabajos de investigación al respecto, hay documentales que son el resultado de ese conjunto de especialistas que han investigado el tema a fondo, hay episodios históricos muy puntuales que nos explican este fenómeno complejo, y literalmente complejo, porque es complejo en sí. La organización criminal que involucra la actividad del narcotráfico, la actividad empresarial del narcotráfico, es compleja, pero es compleja la conexión que se da entre esa actividad, esas organizaciones empresariales, con los sistemas políticos de nuestras naciones, con el Estado, con las instituciones del Estado, y a su vez también con otros empresarios, con el sistema económico, dado que desde esa actividad multimillonaria en dólares o en euros, en dinero fuertes, se produce el lavado del dinero, es decir, el blanqueo de un dinero que se introduce en el mercado legal y opera entonces en ese mercado legal como si fuera un dinero proveniente de una capitalización honesta, correcta. Esa euresis que nos explicaba Max Weber cuando nos detallaba los aspectos fundamentales del sistema capitalista de producción de bienes y servicios como un modelo económico, como un sistema económico. Precisamente este sistema de organización criminal de la producción y venta, de acuerdo a las leyes de la oferta y demanda, tiene todas las leyes del capitalismo, a su vez adultera todo ello, trampea y simula ser una actividad legítima cuando ese dinero se blanquea en nuestros estados, cuando ese dinero se introduce en la base circulante, en la base monetaria, y se introduce incluso en el aparato comercial y en todo el aparato, o si vos querés, la estructura productiva de un país. Por lo tanto, estamos hablando de fortísimas organizaciones provenientes de capitales ilegales del mercado negro de la droga. En este caso estamos hablando de esto porque vamos a analizar un poquito la situación de Ecuador. Ecuador que ha decidido a través de su presidente, de su nuevo presidente electo, Noboa, establecer una política de estado de sitio y digamos con características muy particulares, es decir, con una naturaleza de prioridad en las Fuerzas Armadas para combatir a este delito, desde investigaciones fiscales que vienen muy comprometidas, con amenazas, incluso con asesinatos a fiscales. Y me refiero a la investigación de la fiscal Salazar, ese llamado mega operativo, llamado Metástasis, que hace precisamente la fiscal general de la Nación en Ecuador, vinculando a Rafael Correa, lo acusa. Hay una acusación fiscal de parte de esta doctora Salazar por dar, digamos, con muchas conexiones, una cantidad de conexiones entre el gobierno de Rafael Correa y estas organizaciones o estructuras de narcotraficantes. Te decía que esto viene de larga data. Ya Pablo Escobar, el famoso Pablo Escobar, el fundador del cártel de Medellín,
¿no? Un cártel enorme, gigantesco, el más grande de su época. Bueno, junto al M-19 financiaron los ejércitos y las estructuras políticas del sandinismo en Nicaragua. El ejército sandinista estaba financiado por Pablo Escobar y también por un tal Carlos Ledes, que era el otro, un socio, también dealer, traficante grande, que estableció fuertes contactos con los comandos del ejército sandinista y con el gobierno posteriormente de Ortega, quien es otra vez presidente de Nicaragua, proveniente de aquella revolución sandinista de perfil marxista, marxista-leninista. Pretendía Nicaragua, como lo está pretendiendo ahora otra vez fuertemente, ser un modelo socialista con ese socialismo del siglo XXI que plantea el Foro de San Pablo desde el modelo cubano, que mentalizó, hibridó el teórico austríaco-alemán, alemán básicamente, Heinz Dietrich, quien fue el mentor de Chávez y de Maduro, ideando una mezcla entre ese marxismo-estalinismo o marxismo-leninismo estalinista y el marxismo cultural para arribar a ese concepto del socialismo del siglo XXI. En ese caso, en Venezuela le llaman el socialismo bolivariano, modelo para toda América Latina y el Caribe. Y así está instalado desde el Foro de San Pablo, junto al Grupo de Puebla y las instituciones que han creado a nivel continental, los organismos que han creado a nivel continental, como la CELAC, por ejemplo, la Asociación Latinoamericana contra la Violencia, la Discriminación y la Xenofobia, de la cual es presidente Carolina Cose. Siempre hay que recordar todo eso, porque tenemos que saber que el Frente Amplio, PCNT y FEU están fuertemente integrados a toda esta organización, a todo este panorama del que estamos hablando. Y volviendo al tema, yendo para atrás y para adelante, haciendo historia, Pablo Escobar, M-19, ejército sandinista, esto se complica en la región, los ejércitos americanos, inclusive peleando anteriormente en Asia, van después a esta zona de Centroamérica en los años 80. Estamos hablando de combatientes especializados, agentes SEAL, agentes de investigación de la DEA, de la CIA, del FBI, militares que lucharon en Saigón, en Laos, y a su vez decide el, el gobierno de Nixon en primer lugar, luego lo va a seguir Bush padre, establecer una política antinarcóticos, una política no solo nacional, sino a nivel internacional de combate contra las drogas, evidentemente prohibiéndolas y combatiendo contra las mismas, planteando incluso a toda Latinoamérica que Estados Unidos sea la justicia central para precisamente enjuiciar a estos criminales organizados de muchísimo poder. ¿Por qué razón? ¿O por cuáles razones? Porque se consideró en aquel entonces que la justicia de nuestros estados latinoamericanos era muy vulnerable, era muy permeable, no tenía la fuerza, no tenía el poder para combatir y hacer efectivamente justicia ante estas poderosísimas organizaciones empresariales, criminales, del narcotráfico, de la producción y venta de drogas, como el cártel de Medellín y cárteles que van a ir surgiendo, el M-19, después vendrán las FARC, los cárteles famosos que todos conocemos en México, como el de Sinaloa, por ejemplo, y tantos otros. Con la presidencia de Ronald Reagan, perdón, bueno, su esposa hace una campaña muy fuerte contra las drogas, una campaña mediática durante años. Sin embargo, cuando su marido estaba implicado en temas vinculados al narcotráfico, como también Bush, que es descubierto por un agente, digamos de los agentes honestos de la CIA. Reagan planteó entonces una guerra contra las drogas asumiendo el modelo de Richard Nixon de ir contra precisamente esas organizaciones marxistas, esas organizaciones de izquierda como el Ejército Sandinista, el M-19, la droga instalada también en Cuba, en México, ni que hablar en Colombia. Y el propio Reagan da una conferencia respecto al papel que tiene que jugar Estados Unidos y respecto al papel que tiene que jugar el gobierno de los Estados Unidos ante la población, dado que estaba siendo ultimada la población negra, que en aquel entonces era de un 12%, víctima del consumo ya del crack, de la pasta de la cocaína,
y víctima del consumo de drogas sintéticas, y sobre todo de la morfina, donde ahí también va a surgir un personaje, digamos, tristemente famoso, también de raza negra. Se consideraba en aquel entonces que se estaba deteriorando la raza negra, que se había fracturado, que entre sí estaba como comunidad en los Estados Unidos muy fracturada, muy enajenada, y se entendía que una población que comenzaba a ser consumidora habitual desde ese consumo precedente a la venta misma de la droga, esa necesidad de consumirla, era una sociedad evidentemente condenada al fracaso, a la decadencia. Hay un personaje clave en todo esto, que es un agente de la DEA llamado Castillo. Él estuvo en Laos, en Saigón, un especialista, y cuando ve todo esto, trabaja en estos asuntos y empieza a ver que hay personajes, agentes de investigación, tanto de la DEA como de la CIA, que trabajan para la contrarrevolución, la llamada contra, y también los convierten en narcotraficantes. Y ellos también se convierten en narcotraficantes simulando estar por dentro del mismo negocio, simulando ser narcotraficantes. ¿Para qué? Para infiltrarse en esas organizaciones de izquierda, en esas organizaciones marxistas, y a su vez montar organizaciones contrarrevolucionarias que se autofinancien. Todo eso tenía un cometido teórico inicial de autofinanciación de esa guerra muy fuerte, intestina, paralela a la vida común y corriente, a la vida ciudadana, muy ignorante de esto que estaba pasando y permeando a nuestros estados, digamos, en los círculos más determinantes, en los círculos políticos y especialmente en el poder judicial de nuestros países. Así que imagínense desde este repaso muy rápido lo complejo que es el tema, muy complejo, de ahí que podamos decir que desde la época de los 80, de aquella generación de los 80 hacia acá, quizá antes también con un deterioro del uso y consumo de drogas muy promocionado por agentes propagandísticos de izquierda en Estados Unidos como Timothy Leary, por ejemplo, como tantos activistas de aquellas comunidades hippies ya en la década del 60, 60, 70, haciendo marchas, manifestaciones en pos del uso libre de las drogas, consume droga con tus hijos, ven y consume droga con nosotros. Entonces, ese tipo de eslogans muy famosos en los 60, desde esas comunidades hippies, que en definitiva eran la organización comunitaria del Partido Comunista en su internacional, bueno, ya desde ahí está el problema. Y estaba el problema de los que venían adictos por el uso de la droga, dado los traumas de guerra, las situaciones de guerra donde se sabe que los ejércitos ya desde antaño usan drogas para combatir, porque no es nada lindo ir a una guerra, ¿no? Todo lo contrario. Y por lo general los ejércitos, como hicieron los alemanes a la vanguardia en la Segunda Guerra Mundial, experimentando con la metanfetamina, de ahí viene el gran problema, son los creadores de las anfetaminas y metanfetamina, la que usó mucho Hitler, la metadona y otro tipo de componentes que te permitían estar de pronto 48, 72 horas sin dormir, muy activado, muy acelerado, muy estimulado. Esa droga la usó precisamente el ejército alemán y va a permear a todo Occidente el uso de esas drogas, las anfetaminas, las metanfetaminas, todo lo que hoy se ve que mata, como en Uruguay, a 100.000 personas. Creo, no sé si hoy lo dijo Radillo, no recuerdo el porcentaje de las 100.000 personas cada cuánto tiempo. No creo que sea por año, pero ha matado ya a 100.000 personas. El uso excesivo, la sobredosis de estas drogas sintéticas derivada de los opioides, es del opio. Del opio sale la morfina, la heroína y todos los derivados del opio, que es la droga más letal. Es la que condiciona rápidamente el organismo a todo su metabolismo, lo adapta rápidamente y exige cada vez mayores y mayores dosis hasta que viene el accidente. Sobreviene el accidente. Es una droga de la que es difícil salir porque metabólicamente esa persona está enferma, está atrapada ya fisiológicamente, no psicológicamente. Distinto pasa con las drogas blandas, que alteran el comportamiento, pero no condicionan metabólica o fisiológicamente al organismo. Este tema complejo es el que se estaba investigando y se está investigando en Ecuador, y a raíz de todo esto se da esta situación en un estado fallido, como prácticamente todos nuestros estados latinoamericanos. Tengo acá esta información: mega operativo y detenciones en Ecuador,
la fiscal general acusó a Rafael Correa por dar una alerta que ayudó a escapar a funcionarios. Esto se publica en Infobae. Comenzaron las audiencias del caso Metástasis, que analiza los vínculos entre el narcotráfico y funcionarios judiciales. Precisamente, esta nota está firmada por Yalilé Loaiza, es del 15 de diciembre no, puede ser del 15 de diciembre, sí, del 15 de diciembre del 2023. Desde la tarde del 14 de diciembre se celebra la audiencia para formular cargo en contra de 31 funcionarios judiciales, funcionarios gubernamentales, exfuncionarios, también policías y abogados en el libre ejercicio de esta profesión. El mega operativo del caso Metástasis logró detener solo a 31 de los 38 vinculados por la Fiscalía. Los otros escaparon gracias a que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, miembro integrante del Foro de San Pablo, otro de los popes integrantes de esa red de mandatarios como nunca hubo, mandatario de perfil marxista, de perfil políticas de género, políticas inclusivas, Foro de San Pablo, de perfil socialismo del siglo XXI, escribió en su cuenta de X, antes Twitter, que el Ministerio Público preparaba el operativo según dijo la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Diana Salazar, que es la que está llevando adelante todo este mega operativo. Vamos a una pausa y continuamos. Quédate ahí, tanto el que está en radio como el que nos sigue por videos, quédate ahí que ya viene una segunda parte de este video para continuar con este enorme tema que nos explica desde esta perspectiva trágica, violenta, complicadísima, muy compleja, que tenemos estados fallidos, muy débiles en su infraestructura, en su institucionalidad, hasta inclusive en el capital humano, del punto de vista moral, ético y por supuesto también profesional. Quédate ahí.